Hoy vamos a celebrar que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que ha vencido y que nos ha dado la victoria. ¿Por qué no te levantas? Vamos a alabarle con júbilo, con alegría y con gozo, porque Él es digno de ser exaltado. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Y lo proclamamos. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos, a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, el León de Judá, Alfa y Omega, el León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores,
Hola, ¿cómo están? Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Pues realmente un poco triste por el fallecimiento de la pastora Erika Tuz Méndez. Verdaderamente han sido días tristes y nos sentimos muy afligidos y oramos al Señor para que fortalezca a la familia pastoral, a la iglesia, allá en División del Norte, ante tan sensible pérdida que se ha tenido. Y también sé que hay varias familias que han pasado por esta situación difícil. Y ante todo este tiempo difícil es como que la pregunta, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? O sea, ¿a quién vamos? ¿A quién podemos recurrir en ese tiempo? ¿Dónde podemos buscar consuelo? ¿Dónde podemos buscar ayuda, fortaleza? Ahora en este momento tan difícil, ¿quién puede ayudarnos? Y entonces Pedro mismo contesta, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y al final, el único que puede consolar, sostener y permitir salir adelante a los que están sufriendo es Dios y su palabra. Así que hoy la palabra pueda llegar a tu corazón, pueda ministrarte y darte fuerzas para seguir adelante, para servir al Señor cada día que Él te permita vida en esta tierra. El tema para esta semana se encuentra en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. San Lucas 5, del 1 al 11 dice así: Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. El tema es respaldado y transformado. Respaldado y transformado. Como escuchamos en la lectura, Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Genezaret y había muchísima gente a su alrededor, una multitud de personas con necesidades, con problemas, que querían oír la palabra y que querían que Jesús trajera alivio a sus necesidades, a su dolor y sufrimiento. Era tanta la presión de la gente, porque dice que literalmente se agolpaban sobre él, lo sofocaban de la cercanía, de la desesperación de la gente de estar cerca de Jesús, que él tuvo la necesidad de subirse a una barca. Había dos barcas ahí cerca de él, y se subió a una de ellas, que era de Simón Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla, para que el agua fuera como una barrera natural entre él y las personas. Y desde allí él pudo predicarles a todos sin interrupciones. Y Jesús estuvo enseñando la palabra, estuvo ministrando los corazones de las personas que se encontraban allí. Cuando terminó de enseñar,
con palabras. Entonces dio otra enseñanza, una enseñanza a través de un milagro. Esa enseñanza no solo era para Pedro y sus amigos, sino también para nosotros, respaldado y transformado. Y lo primero que quiero comentar se encuentra en los versículos 4 al versículo 7. Versículos 4 al 7 dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No es lo mismo hacerlo solo que ser respaldado por la palabra de Dios. Es lo primero que quiero destacar. No es lo mismo que tú lo hagas solo, no es lo mismo que tú lo hagas en tus fuerzas, que cuando lo haces respaldado por la palabra de Dios. Pedro, cuando Jesús le da la orden, le dice: Pedro, ve mar adentro y lanza tu red para pescar. Y él le dice: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pedro le comparte una frustración que creo que todos hemos experimentado en algún momento, cuando nos hemos esforzado, hemos luchado, hemos intentado con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón hacer algo, lograr algo, sin obtener resultados favorables. Es algo frustrante, ¿verdad? Quizá tú puedes recordar algún momento donde tú te esforzaste, luchaste, diste hasta lo último, tu plus ahí, ¿verdad? Porque querías lograr, querías alcanzar algo, y solo para que al final no lo lograras. Y es triste, es decepcionante, como que uno dice: tanto trabajo, tanto esfuerzo para nada, tanto sacrificio y no veo el fruto de ese esfuerzo. Esta situación o esta circunstancia es el efecto del pecado sobre la vida del ser humano. O sea, no es algo que porque Dios está castigando a la gente, sino dice Génesis capítulo 3, del 17 al 19, dice, y Dios hablando le dice: y Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice el Señor, Dios le dice a Adán y a Eva: por haber pecado, por haber desobedecido, por haberse apartado de mi propósito, dice, ahora la vida será difícil para ti. Vas a luchar, te vas a esforzar, vas a sudar, te vas a sacrificar, dice, y no vas a cosechar todo lo que tú quieres. Dice, y en vez de alcanzar algo que te satisfaga, en vez de disfrutar de la alegría, del gozo, de la plenitud, dice, vas a cosechar espinos y cargos, dolor, sufrimiento, cansancio, pesar. Y eso es resultado del pecado. Y quizás hemos vivido, no quizás, hemos vivido esas experiencias. Hemos sufrido porque hemos dado nuestro máximo esfuerzo y no. Hay gente que dice: es que me estoy esforzando, es que estoy luchando y no logro salir adelante, no logro avanzar. Parece que mientras más lucho, peor se pone la cosa, y es resultado de la maldición que vino por causa del pecado. Hasta ese momento, Pedro y sus compañeros se habían esforzado. Muchas horas de trabajo habían sido en vano, había sido frustrante, desgastante. Y bueno, ahora reciben una orden y le dice: ve mar adentro y lanza la red. Ya estaban lavando la red, ya iban a ir a su casa a descansar después de una ardua noche sin tener resultado.
Y lo último que ellos querían es volver a entrar al mar y volver a lanzar la red. Sin embargo, Pedro dice, más en tu palabra iré y echaré la red. Es interesante eso. Esta segunda vez ya no iba a ser en sus fuerzas. Esta segunda vez ya no iba a ser por sí mismo, dependiendo de sí mismo, sino dice, lo voy a hacer porque tú lo dices. Voy a obedecer porque tú me lo estás diciendo. Voy a ir mar adentro y voy a lanzar la red, aunque ya no siento deseo de hacerlo, pero lo voy a hacer porque tú me lo pides. Y al hacerlo ocurrió el milagro, una gran cantidad de peces. Fue algo increíble, ¿verdad? Algo sobrenatural. Lo que era ordinario, lo que era algo, pues quizás Pedro pensando, bueno, voy a obedecer a Jesús, voy a tirar, saco la red y ya me voy a mi casa. Y en ese momento que tira la red, wow, ve la cantidad impresionante de peces que están dentro de la red. Dice la historia que eran tantos peces que si intentaban sacar la red, la iban a romper por el peso de tantos peces. Imagínense. Así que ellos tomaron la decisión de llamar a sus compañeros que estaban en la orilla con la otra barca y les pidieron que se acercaran. Y entonces repartieron los peces en las dos barcas. Y solo para que tengamos una idea del tamaño de la pesca que habían hecho, dice el relato que llenaron ambas barcas. O sea, metieron peces en las dos barcas y las barcas casi se hundían por el peso, la cantidad de peces. Entonces, ellos eran pescadores veteranos. Ellos habían pescado durante muchos años. Ellos habían tirado y sacado la red miles de veces. Nunca habían visto algo parecido. Ellos sabían que lo que estaban viendo era producto de un milagro, que no era por su trabajo, que no era por su sabiduría, que no era por su experiencia, que no era por su habilidad. Ellos sabían, porque ese era su trabajo diario, sabían que lo que ocurría era obra de Dios, que era algo que ellos no podían de ninguna manera hacer. Y tenían los ojos desorbitados, ¿verdad? La sorpresa, la admiración, de decir, wow, esto es un milagro, esto es increíble. Oh, esto nunca lo hemos visto, esto es algo sobrenatural. O sea, ellos reconocieron la mano de Dios, ellos reconocieron el respaldo de Dios. Lo que ellos no pudieron lograr en toda la noche, Dios lo hizo en un instante, en un momento. Dios proveyó más allá de lo que ellos alguna vez habían podido hacer con sus fuerzas. Y aquí viene una pregunta para ti y para mí. ¿Cuánto más tardaremos en entender que no es lo mismo trabajar en nuestras fuerzas que hacerlo respaldado por la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a entender eso? Que por más que yo trabaje, dice el Salmo 127:1, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no cuida la ciudad, en vano anda la policía y todo cuidando las ciudades. O sea, no es lo mismo hacerlo nosotros, no es lo mismo luchar nosotros que hacerlo respaldado por la palabra de Dios. Voy a leer Ageo capítulo 2 del 15 al 19. Antes de leer, explicarles el contexto de esta historia. Ageo fue un profeta que le habló al pueblo cuando ellos regresaron, estuvieron cautivos en Babilonia 70 años, después empezaron a regresar para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo. Entonces Dios les había dicho que debían de volver a edificar el templo, pero ellos pues no lo hicieron. Ellos, en vez de obedecer la palabra que Dios le dio, se dedicaron a sus propios asuntos, a construir sus casas, a edificar sus casas, a trabajar sus tierras. Y cada vez que el Señor les recordaba que debían de
de edificar su casa, que Dios les había mandado, les había dado una orden. Ellos ponían excusas, ponían pretextos: estoy ocupado, tengo que hacer, tengo tarea, me falta eso. Y bueno, y entonces escuche lo que dice el Señor. Ageo capítulo 2, del 15 al 19, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Dios: ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? O sea, Dios le dice: miren, antes de que ustedes obedecieran la palabra que yo les di, ¿cómo les iba? Y dice: cuando alguien se acercaba a un montón de grano, esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. O sea, el Señor le dice: miren, cuando ustedes no obedecieron mi palabra, cuando ustedes hicieron caso omiso, se dedicaron a sus asuntos, a edificar, a luchar por edificar sus casas, a querer cultivar sus tierras, a criar sus ganados, y he estado trabajando día y noche, han estado enfocados en eso y no han hecho lo que yo les dije, dice. En vez de que cosechen lo que deben de cosechar, en vez de que les vaya bien, en vez de que su trabajo tenga recompensa, dice, han sido desilusionados, no ha resultado, han trabajado mucho y cosechado poco, se han esforzado, han invertido, las cosas le han salido mal. Dice, eso era antes de que ustedes obedecieran. Pero dice entonces, reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, reflexionen: ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Qué diferencia hay, ¿verdad? Cuando ellos no hacían lo que Dios les dijo, se esforzaban, trabajaban y todo, y no les iba bien, estaban sufriendo. Pero dice Dios, pero ahora, hoy, tomen en cuenta hoy, día 24 del mes noveno, hoy que por fin decidieron obedecer mi palabra, dice Dios, mire, aunque no han sembrado, aunque los árboles, no es tiempo que los árboles den su fruto, dice el Señor, porque están obedeciendo mi palabra, a partir de hoy yo les voy a bendecir. Yo les sorprenderé con mi bendición. Cuando tú lo haces solo, hay pocos resultados. Quizá tú quieres mejorar tu matrimonio en tus fuerzas, hay pocos resultados. Quizá tú quieres dirigir a tus hijos en tus fuerzas y no lo logras. Quizá tú puedes levantar tu negocio en tus fuerzas y es muy doloroso, muy sacrificial y poco resultado. Pero dice el Señor, pero si tú en vez de hacer eso, tú obedeces mi palabra, tú permites, tú te dejas guiar por mi palabra, dice, de cierto que te voy a bendecir. Te vas a sorprender. No es lo mismo trabajar solo que respaldado por la palabra de Dios. Pedro lo vio, lo vivió. Sus compañeros quedaron con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro! Esto es increíble lo que estamos viendo. Por obedecer, por hacer lo que nos dijo Jesús. Mira ahora el resultado. Eso nunca lo habíamos podido hacer, nunca lo habíamos podido lograr. Eso es solo la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Así que lo primero que destaco es eso. No es lo mismo que trabaje solo a que sea respaldado por la palabra. Y lo segundo está en los versículos del 8 al 11 y dice así la palabra. Y viendo esto, Simón Pedro, viendo el milagro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo segundo es, el poder de la palabra obra a nuestro favor para que rindamos nuestras vidas a Dios. Esa demostración de su poder. Cuando tú obedeces la palabra que Dios te da y Él hace que las cosas salgan bien, hace que sobrepase lo que tú esperabas, te das cuenta que la bendición es grande sobre tu vida. Quiero que sepas que eso tiene un propósito, que tú le entregues, rindas tu vida a Dios. Dice que viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Los milagros que Dios hace a nuestro favor no son un show o un entretenimiento. Recuerde que el diablo en una de las tentaciones, cuando lo estudiamos, él le dijo a Jesús que subiera a la parte más alta del templo y que se lanzara y que Dios iba a mandar a los ángeles. Y bueno, el diablo quería que él hiciera un show, ¿verdad? Que él hiciera algo espectacular, que llamara la atención, que cautivara a las personas. Pero los milagros no son un show, no son un entretenimiento. Los milagros son los medios para enseñarnos quién es Dios, cómo es Dios. Los milagros realmente nos señalan. No debemos admirar el milagro, debemos admirar al que hace el milagro. Eso fue lo que hizo Pedro. Él, en vez de decir, ¡ay, es un milagro! ¡Mira los peces! O sea, en vez de embelezarse con los peces, él cayó de rodillas y dijo, Señor, Jesús, ahora entiendo quién eres. Ahora me doy cuenta. Tú no eres solo un maestro, tú no eres solo un predicador. Tú eres Dios. Pero apártate de mí, yo soy pecador. Porque los milagros también nos enseñan, nos recuerdan nuestra naturaleza pecaminosa. Que somos seres que hemos pecado, que necesitamos a Dios, que solo no vamos a poder. Y ese acto de caer de rodillas y de reconocer su pecado, de reconocer que ha fallado, es un acto de humildad, es un acto donde yo necesito a Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7, dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que soy perdido! Soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Una vez más vemos que cuando él ve la visión, en este caso el milagro, lo sobrenatural que vio Isaías vio el trono de Dios, vio los serafines adorando a Dios, vio la gloria de Dios llenar el templo. Y cuando él mira esa visión sobrenatural de la gloria de Dios, él también cae de rodillas, él también dice, yo soy pecador, yo no merezco esto, yo he fallado, yo no soy digno de esto, yo reconozco que no estoy bien. Y entonces esa es lo que el milagro quiere hacer,
que nosotros entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que Dios es santo, es poderoso, es bueno, pero que nosotros somos pecadores, que nosotros hemos fallado. Y el milagro, otra vez, lamentablemente muchas personas se enamoran solo del pecado, del milagro. O sea, muchas personas cuando ocurre un milagro se quedan así, ¡ay, el milagro! Y solo hablan del milagro y se olvidan de quién hizo el milagro. Entonces el milagro no es lo importante, sino quién lo hizo. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Y cuando tú reconoces la obra de Dios, lo que menos podremos hacer es caer de rodillas y arrepentirnos y pedir que nos perdone y pedir que nos limpie a través de su santidad. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos. Yo te hago una pregunta. ¿Has experimentado en tu vida la bondad, la misericordia, el poder de Dios sobre ti o sobre tu familia? Piensa, ¿hay alguna cosa que Dios ha hecho a tu favor? ¿Algún momento donde tú clamaste, donde tú pediste y Dios vino y te ayudó? Dios intervino a una situación que parecía imposible de solucionar y tú le pediste su ayuda y Él vino y te solucionó. Él te dio la provisión, Él te sanó, Él te restauró. Lo que Él haya hecho, lo has vivido. Y si lo has vivido, mi segunda pregunta es, ¿cómo has respondido ante esta muestra de su amor? ¿Qué hiciste? ¿O qué has hecho? Si Dios respondió, si Dios actuó a tu favor, si Dios movió su mano hacia ti, ¿cómo has respondido a esta muestra de su amor? Tristemente, yo he visto muchas personas que han recibido su milagro de parte de Dios. He visto a gente sanar de enfermedades incurables. He visto a personas salir de la pobreza a la abundancia. He visto matrimonios pasar de la destrucción al amor, a la restauración. Y sin embargo, después de recibir el milagro de parte de Dios, siguen viviendo su vida sin entender lo que Dios hizo por ellos. Recibieron el milagro y ya como que, ya lo recibí, gracias Dios, ahí nos vemos, a la próxima, y se van. Y siguen haciendo como ellos quieren, siguen viviendo como ellos quieren, siguen caminando en los caminos que ellos quieren. Es triste, pero mucha gente ha caído en ese error. No ha entendido que el milagro es una invitación que Dios nos da para servir, para ser útil en su reino. Isaías 6:8 dice así, después que le limpian, le santifican, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí estoy, envíame a mí. Eso es lo que el milagro nos está llamando la atención. Decir, si Dios es tan bueno, si Dios es maravilloso, quiero rendirle mi vida. Quiero entregar mi vida en sus manos. Quiero ahora vivir para Él. Quiero servirlo. Ese milagro que Dios ha hecho por ti y tu familia es una invitación de Él para que ahora tú le sirvas, para que ahora tu prioridad, tu enfoque sea amar, servir a aquel que te ayudó cuando tú más lo necesitaste. Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron, no solo Pedro, sino los otros. El milagro más grande que Dios hace en esta historia no es capturar muchos peces. Es un milagro, es algo maravilloso lo que sucedió, pero ese no es el milagro más grande de la historia. A veces nosotros solo predicamos sobre la captura de los peces, pero lo que dio el milagro más grande es la transformación que Dios hace en el corazón de Pedro, de Juan, de Jacobo, de los que estaban ahí. ¿Y cómo sabemos que fueron transformados? Póngase a pensar en la historia. Es una pesca que nunca habían tenido.
Nunca en su vida habían visto una pesca como esa. Y la señal que fueron transformados es que cuando llegaron a la orilla, dice así la Biblia, dejándolo todo. ¿Qué dejaron? Dejaron su barco, dejaron sus redes, dejaron la pesca. Era una pesca grande. Ellos no dijeron, wow, cuánto dinero voy a ganar. Mira, vamos al mercado a vender, vamos a ganar una buena lana y después vamos a seguir a Jesús. No, dice dejándolo todo. O sea, ya no les importó si era mucho dinero, ya no les importó si iban a ganar por la venta de esos peces. No, ellos dijeron, y encontramos algo mejor. Ahora conocemos a alguien que queremos seguirlo, queremos servirlo, queremos caminar a su lado, queremos ser útiles en el reino de Dios. El verdadero milagro es el nuevo corazón que ellos reciben, que ahora ellos están dispuestos a seguir a Jesús, a servir a Jesús. Ahora están dispuestos a poner su vida en las manos de Cristo y permitir que Él les dirija, que Él les guíe, que Él haga su voluntad en ellos. Ese es el verdadero milagro. Porque les dije hace un momento, muchas personas cuando reciben sus milagros, ahí nos vemos, sigo mi vida, sigo haciendo lo que antes hacía, sigo viviendo como se me pegue mi gana, ¿verdad? Y si vuelve a pasar otro problema, vuelvo a venir, ay Dios, por favor, necesito otro milagro. O sea, solamente quieren un milagro para seguir haciendo lo que están haciendo. Pero el verdadero milagro aquí fue el cambio, que ellos dijeron, no, ya no queremos seguir pescando peces, ahora queremos ir contigo. Ahora queremos llevar tu palabra, ahora queremos predicarle a otros de esta maravillosa verdad que hoy hemos entendido, que hoy hemos recibido. En Marcos capítulo 5, 18 al 20 hay una historia hermosa de un hombre que estuvo endemoniado muchos años, que él sufrió, padeció y parecía que nunca iba a salir de esa condición tan triste en la que estaba. Pero entonces Jesús llega, Jesús transforma, Jesús lo cambia, Jesús lo libera. Y dice Marcos 5, 18 al 20, y al entrar en la barca Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería ir con él, quería acompañarlo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué palabra más hermosa. Jesús le dice, mira, ahora quiero que me sirvas. Quiero que recorras. Él vivía en Decápolis porque dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Habían 10 ciudades muy cercanas, ¿verdad? Unas a otras. Y entonces, para los que son de aquí de Campeche, saben que rumbo a Mérida, en el Camino Real que le llaman, hay lugares muy cercanos como Tenabo, Pomuch, es el Chacán, Cibalchen, Becal, Calquiní, Becal, Tepacán y así. Son distancias muy cortas y era algo así parecido, 10 ciudades muy cercanas. Y dice que él empezó a recorrer cada ciudad y a dar su testimonio y a contar lo que Jesús había hecho y a compartirle a los demás las grandes cosas que Cristo había hecho en su vida. Entonces el verdadero milagro ocurre cuando tú dices, ya sé quién es Cristo y ahora quiero servirlo y ahora le entrego mi vida y ahora le pertenezco a Él y ahora lo único que me interesa es agradarlo, es caminar, estar a su servicio. Por eso el milagro, el más grande milagro fue eso, la transformación del corazón de Pedro, de Juan, de Jacobo y los que estaban ahí. Yo quiero terminar diciéndote que Dios ha hecho cosas hermosas en nuestras vidas. Cada uno de ustedes tiene una historia, un testimonio que contar. Ustedes saben de dónde les ha sacado el Señor. Ustedes saben
que en los momentos más difíciles Él ha estado ahí y Él ha traído los milagros que hemos necesitado. Pero la pregunta es, ¿estamos respondiendo al amor de Dios? ¿Estamos honrándolo en respuesta a lo bueno que Él es con nosotros? Por eso el tema de hoy es respaldado. Qué bueno que Dios nos bendice, qué bueno que Dios nos provee, qué bueno que Dios nos sana, qué bueno que Dios restaura nuestro matrimonio, qué bueno que Dios respalda nuestro ministerio. Es bueno, es hermoso ser bendecido por Dios, pero también tenemos que ser transformados, que nuestro corazón ame a Dios. Dice, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, que Dios sea lo más importante en nosotros. Dios nos llama a vivir cada día de nuestra vida para su gloria, a su servicio. No te canses de servir al Señor. No dejes de servir a Dios. Aún si estás pasando por algún momento difícil, recuerda, Él te va a respaldar y te va a transformar. Y cada vez que Él haga algo mucho más grande a tu favor, con una gratitud en nuestro corazón, seguiremos sirviéndole hasta el día que Él nos llame a su presencia. Así que Dios nos respalde y que Dios nos transforme. Ese es el anhelo de su corazón. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos impulsa a entender tus buenos propósitos para nuestra vida. Hoy reconocemos que tú has sido fiel, que tú has sido bueno. Hay tantas cosas que has hecho a nuestro favor, Señor. Como dijo David, si empezáramos a contar todo lo que has hecho, no alcanzaríamos a enumerarlas. Has sido bueno en gran manera. Pero cada acto de amor, cada acto de bendición a nuestro favor es para cautivarnos, para enamorarnos de ti, para servirte, para honrarte, para dedicarte nuestra vida, para honrarte cada momento. Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón fiel para ti, para vivir cada día, para la alabanza de tu gloria, para cumplir tus propósitos, para ir y ser pescadores de hombres, para ir y extender tu reino, para cumplir el anhelo de tu corazón, que ni uno se pierda, sino que lleguen al arrepentimiento. Ayúdanos, no solo respáldanos, sino transfórmanos para amarte con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les seguimos invitando a todos y todas para la convención. Recuerde que la convención va a haber en dos modalidades, la modalidad en línea, y ahora a partir de esta semana subió a 300 pesos, pero hay oportunidad. Le vuelvo a repetir, es una gran oportunidad de poder ser ministrados por la palabra de Dios. Le invitamos, si no lo ha hecho, inscríbase. Puede hacerlo el domingo en la mesa de recepción. También hay la posibilidad de ir presencial. Eso es solo para líderes, para personas comprometidas con el reino. Algunos de ustedes les hemos llamado, no contestaron. Entiendo que ahora el problema es porque, pues a veces cuando vemos un número desconocido, como que ¿quién será? Ya como que hay recelo, ¿verdad? Como ya no hay tanta confianza de contestar cualquier llamada. Y se llamó a varios, incluso se les mandó mensaje. Es una invitación. Y yo decía hace unos días a los líderes que en vez de decir, no voy, es decir, Señor, yo anhelo ir. Provéeme, mueve tu mano, derrama tu bendición para que yo puede estar en esa cita. Va a ser una convención muy especial, un grupo pequeño, con la sana distancia, todas las reglas de seguridad, pero que va a ser un impacto espiritual a nuestra vida. Así que esperamos verle, que nos acompañe en ese viaje. Nos daría mucho gusto que ustedes sean parte
ese grupo, que podamos ir a tomar la convención en forma presencial. Será del 18 al 20 de noviembre. Muy bien. Entonces, y recuerde que ya tenemos la Universidad de la Vida. Estamos ya para la semana número 4, así que esperamos a todos el sábado a las 6 de la tarde. Un abrazo, cuídense mucho, les amamos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y les multiplique en todo. Amén.